Bienvenida, abogada, a Clicracia, el poder de la información a un clic. Hola, Astrid. Hola, muy buenos días, Roger, muy buenos días, José, Javier, y a todos los que nos escuchan a esta hora. Yo sé que en Antioquia somos muy madrugadores Sí, y hay muchísimas personas que no son de Antioquia que ven tu programa, que también son muy así es. madrugadores, entonces es para salir informado de la casa mientras se va en el camino y ya como están contando cómo Así está la es. movilidad, entonces para que vayan entretenidos mientras van camino a sus quehaceres del día. Entretenidos y bien informados, porque Clicracia es información, es opiniones, análisis, es interpretación y es orientación. Y pues precisamente usted está invitada acá porque como abogada experta en temas económicos nos va a ayudar a entender un poquitico el tema de la vaca que está buscando recaudar dinero para las vías 4G. Recordamos que es una idea del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que fue acogida inmediatamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y de inmediato se puso en marcha. Ha tenido detractores, ha tenido muchos amigos, como todo en este país de las polarizaciones, pero uno de los aspectos que es necesario explicar, y por eso vuelvo y digo, está usted con nosotros, Astrid Buitrago, es qué tipo de, desde el punto de vista económico, de recaudo es ese. Se habla de una donación, se habla de un contrato, en fin, usted nos va a explicar de qué se trata. Mira, Roger, para explicarle, esa ha sido una pregunta recurrente en estos últimos días, como para poder entender si el tema es legal, si no es legal, si es moral, si no es moral, bueno, en fin, o sea, tenemos todas las posiciones del mundo, pero hay un sentimiento general y es que no solo los antioqueños, sino los colombianos quieren el progreso del país. O sea, no por terminar estas vías 4G se está beneficiando a Antioquia, no se beneficia un país entero que permite que los centros de producción puedan sacar sus mercancías. Entonces, yo te decía que te iba a explicar el mecanismo jurídico financiero que se En dos propuso años. con el fin de que se pudiera, digamos, entender cuál fue la causa del asunto. Lo primero que tenemos que explicar es que estas vías 4G se presupuestaron en aproximadamente 5 billones de pesos, de los cuales 3.5 fueron, digamos, puestos o entregados por parte de la gobernación y la alcaldía. La gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Pero había una parte que iba a financiar la nación, que eran 1.100 millones de pesos. Y resulta que en esta financiación faltaban 660.000 millones de pesos, de los cuales en 2024, por conceptos de vigencias futuras, iban a entrar 330.000 millones a la gobernación, ¿cierto?, para terminar estas vías y en el 2025 el resto. O sea, el problema es, existía una apropiación de unas vigencias futuras destinadas por parte de la nación para terminar estas vías que impactan no solo a Antioquia, sino a la nación. Entonces esa es una de las causas, porque nuestro presidente actual se está negando a cumplir este compromiso presupuestal, ¿cierto? Como ya hemos visto que ha incumplido otros compromisos, no solo en este tema de la región de Antioquia, sino otros muchos más que no voy a entrar aquí a discutir. Entonces, eso, más ese movimiento de autonomía, que quiere decir que las entidades territoriales puedan tener autonomía financiera y no depender de la nación para poder terminar cierto tipo de obras, sobre todo de infraestructura y de otros temas de inversión social que son conceptos netamente presupuestales. Por eso es que surge la idea, que no es la idea del presidente Uribe, o sea, eso ya se ha usado en otras ocasiones. Se han recibido donaciones, incluso en algunas apoyadas por el presidente actual, entonces no es un mecanismo que se inventó ni el Centro Democrático ni el presidente Uribe, no, son mecanismos que se usan para financiar temas como estos. Entonces, para explicar cuál es el mecanismo jurídico financiero o el vehículo jurídico por el cual se está haciendo esta recaudación. Hay una página de la gobernación de Antioquia donde se recibe, digamos, estas donaciones, tienen un tope que se quiere recoger,
Se habló de que si 1 millón de antioqueños aportar 1 millón de pesos se lograba. Entonces, haciendo el análisis del tema y en otra entrevista que tuve, pude encontrar que el DANE nos dio una cifra de 5.1 millones de personas mayores de edad en la región de Antioquia, o sea que es suficiente para lograr el objetivo, porque a mí me preguntaban, bueno, ¿y el plazo? ¿Si se va a lograr? ¿No se va a lograr? Pues lo que pudimos ver desde el inicio es que hay mucha simpatía, no solo de antioqueños, sino de muchas personas del país y foráneos también, que les interesa que esto se termine. Entonces, el vehículo jurídico, digamos, adoptado para este tema, lo explicó también el secretario de Hacienda de la Gobernación, explicando que es mediante la entidad financiera Bancolombia, a través de un fondo de inversión colectiva, se iba a recaudar ese dinero. ¿Y por qué con Bancolombia? Para que ellos hicieran todo este tema de constatación de origen de los dineros, con un sistema que a todos nos han hecho cuando abrimos una cuenta, cuando incluso una tarjeta de crédito. ¿Cuál es? Que se llama... Claro, de una vez. Entremos de una vez, Astrid, pero muy bien, rico que no haya recordado el tema, pero ya, ¿cuál es la forma o el sistema o el mecanismo financiero expreso que se está utilizando para esta vaca? Doctor, es el Fondo de Inversión Colectiva. O sea, si entramos a la página de la Gobernación, digamos, porque la gente habla de donación, habla de fiducia. ¿Así se llama? Yo te mandé, sí, Fondo de Inversión Colectiva, se llama FIC. Entonces, yo te mandé una imagen muy sencillita con la que le explico a mis alumnos de qué se trata este tema de una fiducia, pues de una administración fiduciaria o de una administración de un tipo de este. Mira, es así de sencillo. Tenemos la fiduciaria es la entidad bancaria que está vigilada por la superfinanciera. El fiduciante o el fideicomitente es el que dice, hombre, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es como la orden que se va a dar para la administración de esos recursos, que mira que quedan en la mitad, que se llama un patrimonio autónomo? Digamos, aquí tiene otro nombre, pero lo que busca es que esa plata que se recaude se gaste o se utilice o se invierta solamente en un tipo de inversión, que en este caso va a ser que terminar las vías 4G. Este es el vehículo. Entonces, digamos, eso es un poquito más complicado de entender, pero lo que yo quería explicar hoy y que los antioqueños y que los colombianos y los foráneos que nos escuchen es que el vehículo por el cual se está recaudando este dinero es un vehículo que intenta proteger ese dinero que se recaude a través de un fondo de inversión colectiva de Bancolombia, que es el que verifica que todas las personas que entreguen esa plata, se les está diciendo que es una donación, pero es porque la donación es un regalo, ¿sí me entiende? O sea, en el derecho, usted bien sabe, doctor, que las palabras adquieren otro sentido. Entonces, regalar, no sé, 10,000, 5,000, lo que le damos a la gente que está en la calle es una donación. Pero, digamos, ese acto de donación y de entregar algo es un dinero que entra a este vehículo jurídico para que sea recaudado. Entonces, por eso es que yo, a renglón seguido, después de explicar el vehículo jurídico, y una vez leída la demanda y hablando incluso con el propio abogado que presentó la demanda, yo no le veo prosperidad a su causal, porque las causales para sancionar en Colombia son taxativas. ¿Qué quiere esto decir? Que uno no puede aplicar por analogía lo que uno crea que pueda pasar. Entonces hablan de contrato alguno con el Estado. Y resulta que para cualquier contrato con el Estado se requiere cumplir una formalidad que se llama la solemnidad del contrato, que es simplemente hacerlo por escrito. Entonces, el argumento de él es muy sencillo y el mío también, y es, yo creo, a mi parecer, como profesora de contratos incluso, que esta causal que él invoca no es correcta y no va a prosperar probablemente su demanda en virtud de esto que estoy explicando. O sea, lo que se entrega, si la gente se está despojando de un dinero para aportar a unas vías, pero este dinero entra, digamos, en otro contrato, que sería más o menos esta estructura del contrato que te mostré, en un vehículo jurídico que se llama Fondos de Inversión Colectiva, que
más o menos es esto que te dije. Alguien da una orden, alguien lo administra y existe después un beneficio que es terminar las vías 4G. Entonces, digamos, esta es la razón por la cual yo diría, a mi parecer, que esta causal invocada en esa pérdida de investidura no tendría por qué prosperar, porque cuando se dice cualquier contrato alguno con el Estado, ya estamos en otro estatuto que se llama el Estatuto de la Contratación, que exige obligatoriamente que los contratos sean por escrito. Entonces, no podemos confundir a la gente con que regalar es una donación, porque la donación es un contrato que requiere unas formalidades y unas solemnidades, incluso requiere hasta insinuación en ciertos montos, cuando son superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, creo yo que no podemos mezclar peras con manzanas y no podemos llevar a confusión a los antioqueños, colombianos y a todos los que nos pueden estar Muy bien, doctora Astrid, buen día, cordial saludo. Buen Sin día, embargo, mire, usted dice que mucha gente se ha solidarizado, sin embargo, estamos muy lejos de la meta que se propusieron, pues, quienes lanzaron esta propuesta para financiar esas 4G. En caso tal de que no se cumpla esa meta, ese dinero, ¿qué destinación tiene que darse? Es decir, ¿se tiene que invertir única y exclusivamente para lo que fue pedido o se le puede dar otra destinación? Pues mira, eso tiene también, con lo que me preguntas, tiene unas implicaciones presupuestales y penales. Ese dinero se está recaudando solo y para las vías 4G, o sea que solo se pueden destinar para esas vías 4G. Tú dices que el recaudo pues está un poco lento y está un poco difícil. Claro, estamos atravesando desde el año pasado una desaceleración económica impresionante, pues, y evidente para todo el mundo. Yo creo que sí se va a recaudar gran parte del dinero, pero también creo que el presidente tiene que cumplir su obligación constitucional y legal, como lo es destinar los recursos que ya se tenían apropiados a través de vigencias futuras para terminar estas obras. Entonces, creo que todo se puede cumplir y que todo se puede dar, y que aunque el recaudo esté lento, se va a poder lograr parte de la meta que se quiere recaudar, y ese dinero efectivamente tendrá que ser invertido para lo que se recaudó, incluso porque esa es la orden dentro de ese contrato, en esa estructura que les conté, que administra solo puede cumplir esa orden. Bueno, estamos hablando con Astrid Buitrago. Ella es abogada especialista en temas económicos. Nos está explicando el tema de cuál es el mecanismo financiero mediante el cual se está recaudando el dinero a través de la llamada vaca para las vías 4G. Se trata de recaudar 1 billón de pesos. Se está haciendo a través de un fondo de inversión colectiva de Bancolombia y a través de una fiducia, para que la fiducia garantice que la platica que se recoja se invierta solamente en las vías 4G. Ella mencionó ahí en el camino, mencionó una demanda, pues algunos la recordarán, otros no. Se trata de una demanda hecha por el abogado Carlos Mario Patiño en contra de 8 congresistas del Partido Centro Democrático y del liberal Julián Peinado, porque ellos donaron una platica y aparece en diferentes medios la expresa voluntad de ellos y la afirmación de que donaron una platica. Por ello fueron demandados, vuelvo a decir, en su pérdida de investidura, porque dice el abogado Patiño que eso es un contrato. Por eso todos ustedes están escuchando a Astrid Buitrago hablar de donación, contrato, y explicando que por qué es donación y por qué no es contrato. Es porque el abogado acude a la Constitución Política de Colombia en su artículo 180, numeral 2, que habla precisamente de este aspecto, de no se puede contratar. De manera muy sencilla lo digo. Un congresista no puede contratar con el gobernador de Antioquia. No puede hacer un contrato, y ello, vuelvo y digo, sería una causal de pérdida de investidura. Les hago todo el contexto, pues porque usted, Astrid, cuenta y uno a veces siente que todo el mundo entiende de lo que está hablando, pero entonces es muy bueno precisar esto. Si usted dice, Astrid, en respuesta a Javier Arboleda, en todo caso, esperan que el presidente de la República cumpla con lo que la nación debe cumplir en torno a la
terminación de las vías 4G, que no son solamente para Antioquia, sino para el país, eso está claro. Es para que todo este enredo de la vaca con todo lo que genera incluso estos ruidos jurídicos. Roger, por una razón incluso como de sentido común, y es que si esas obras no se terminan, pues se van deteriorando ciertas fases que se tienen que terminar, y no podemos estar también a merced de que el gobernante de Colombia, que tiene esa obligación legal y constitucional de entregar esos recursos apropiados a través de vigencias futuras, lo haga cuando él quiera. Porque yo no sé si, o sea, para ponerles un ejemplo, cuando ustedes han visto que hay edificios que terminan y abandonan y se empiezan a destruir, pues eso pasa con las obras que no se terminan. Las obras tienen unas fases específicas, digamos, yo no soy ingeniera, pero digamos la lógica me indica eso. Si no se terminan, pues lo ya hecho se puede ir deteriorando. Entonces, por eso es que esas fases hay que terminarlas, y por eso es que esas obras hay que concluirlas, además porque estamos a muy poco de terminar las vías. No sé si alguno ha hecho el recorrido de salir por esas vías, pero el tiempo que se ahorra es inmenso, con todo y que no se han terminado. Entonces, claro que es importante terminar esas obras. Totalmente, claro, Astrid, absolutamente. Es absolutamente claro eso. Todos lo tenemos en claro. Es absolutamente claro, Astrid, lo que usted está planteando. Pero bueno, vuelvo a retomar unas palabras suyas. Si es una obligación del gobernante, estamos hablando de Gustavo Petro, si es una obligación constitucional y legal, si estamos en un ordenamiento jurídico que es absolutamente riguroso, si se quiere, porque cuando usted hablaba ahorita de la expresión taxativa, hay cosas que son ahí, que están dichas y hechas, expresas para que se cumplan. Entonces, vuelvo y digo, para que todo este barullo, si lo que hay que hacer es obligar jurídicamente al gobernante a que cumpla. Y ahí entra nuestro dilema cuando explicamos el sistema presidencial y presidencialista. Estados Unidos es un sistema presidencial, pero el de nosotros es abiertamente presidencialista. Este señor, teniendo que cumplir su obligación, la está como dilatando, ralentizando, con el fin de esa pugna ideológica que perjudica al fin de cuentas a todos los antioqueños, incluso a los que no son antioqueños, sino que son colombianos, y a todos aquellos que ni siquiera siendo colombianos se benefician de estas obras, porque esto beneficia todo el progreso del país. Entonces, finalmente estamos frente a eso, de esos poderes. E incluso mire lo que estamos viendo últimamente, esa pugna con el tema de las EPS, y entonces ahora hay una pugna como entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, a ver quién tiene más fuerza, y nos tienen en esta pugna ideológica metidos a todos los colombianos en una incertidumbre tremenda, con una contracción económica impresionante, con una inflación. O sea, todos los que mercamos diario hemos visto cómo ha subido todo, y que todas estas actuaciones y todas estas conductas llevan a un pánico económico, no solo a los colombianos, sino a los inversionistas colombianos que han sacado muchos capitales. Clarísimo. Bueno, último comentario, Astrid Buitrago, abogada especial en Derecho Económico, con una síntesis así cortica. A ver, usted como docente dice, se acabó la clase, y voy a dejarlos con la idea clara, absolutamente clara y precisa de lo que he querido decir. En síntesis, explíquenlo así, pero cortico, lo importante de que la gente entienda que el mecanismo jurídico y financiero utilizado es el de la fiducia, y es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque la fiducia es la que respalda esta vaca por las 4G. Porque este mecanismo permite que una persona que administre los recursos solo los vaya a usar para lo que se recogieron, esto es, para hacer las vías 4G. Por eso se buscó una entidad financiera vigilada por una superintendencia para que esos dineros se recauden de manera lícita y se inviertan para terminar nuestras vías 4G. Muy bien, exactamente, que es el caso de Bancolombia, que se escoge como entidad financiera para que, mediante un fondo de inversión colectiva, reciba los dineritos y los guarde ahí para eso. Mejor dicho, le pongo el ejemplo y usted me dice simplemente así, sí o no.
el ejemplo de cuando yo compro un apartamento en planos y entonces a uno le da mucho miedo que el constructor vaya a coger la plática que yo estoy invirtiendo cada mesecito con harto esfuerzo y la vaya a coger para otras cosas y le vaya a volar incluso. No, se hace a través de una fiducia y esa fiducia me garantiza a mí la tranquilidad de que esa plática no se me va a perder. Si el negocio no se termina, me lo devuelve. Así de sencillo. ¿Sí o no? Exactamente, porque esa entidad lo único que puede hacer es representar y administrar ese dinero solo para lo que se le dijo que se iba a administrar. Entonces, claro, ese es el caso de las personas que compran a través de esas entidades financieras que dicen, bueno, mi plática tiene algo de seguridad. Muy bien. Y el último, también cortico, es a propósito de la demanda de pérdida de investidura de los 8 congresistas del Centro Democrático de Liberal Unión Peinado. No es un contrato que es el elemento que tiene en su mano el abogado que demanda, sino que es una donación. Es una plática que no tiene que ver con contrato. Así de claro. Es que las sanciones en esa materia tan específica que es electoral son taxativas. Entonces uno no puede hacer aplicaciones analógicas para imponer sanciones. Perfecto. Y por eso es que como esa norma habla de contrato alguno con el Estado, por eso es que yo siento que no le va a dar, porque los contratos con el Estado son solemnes. Esto es escritos. Muy bien, clarísimo. Astrid Buitrago, abogada especialista en temas económicos. Gracias por estar con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una excelente mañana y una excelente semana.